Judas capítulo 1. Solamente un capítulo, ¿verdad? Así que esta carta, hermanos, aunque breve, pero está fuerte. Y aquí el hermano Judas, el apóstol, está resuelto de hacer frente a algunos hombres. No nos da los nombres de ellos, ¿verdad? Pero ¿qué han hecho estos hombres? Han infiltrado la iglesia. ¿Con qué cosa? Con enseñanzas contrarias al evangelio, ¿verdad? Entonces no se nos dan los nombres de ellos, pero sabemos una cosa de ellos, que están enseñando todo lo contrario a lo que representa el evangelio. Entonces Judas va a estar enfrentando estos peligros que son reales, que habían comenzado a dañar a la iglesia local. Y si no le está escribiendo a la iglesia local, por lo menos le está escribiendo a una comunidad de cristianos, a más de una iglesia. Entonces, ¿esto es aplicable para nosotros el día de hoy? Sí lo es, sí lo es. Entonces Judas va a advertir y está preocupado. El lenguaje que él va a usar es duro y va a hablar de las consecuencias de ser arrastrados por las enseñanzas y el comportamiento de los falsos maestros. Ya hemos visto en Pedro, en otras áreas, ¿verdad? De estos falsos maestros y falsos profetas. ¿Qué nos dice la Biblia ya? Que son lobos rapaces, ¿verdad? Vestidos como de ovejas. Y hoy puede suceder aún en día. Entonces va a utilizar varios ejemplos aquí Judas, pero este es el problema. Estos que están enseñando estas cosas se llaman, entre comillas, cristianos, pero realmente no se están comportando como tales. Pero hay otro detalle muy importante que nos va a ayudar el 12 a entenderlo. No solamente se llamaban hermanos, sino que compartían en los tiempos de compañerismo, ahí estaban. Pero como aprendimos de unas cartas allá atrás, ¿se acuerdan de una ahí en particular que el que la estaba escribiendo primero elogió a uno y luego entró a otro a decirle, solamente quiere manipular y mandar, no quiere recibir a los hermanos? ¿Cómo se llamaba? ¿Quién me ayuda? Diógenes. No. Andamos cerquita. Empieza creo que con la de Diótrefes, dijo usted. Dije Diógenes. Andaba cerquita. ¿Verdad? Y luego elogió a otro, ¿verdad? Por hacer las cosas correctamente, ¿verdad? Pero estos hermanos aquí participaban del compañerismo, de las cenas, estaban en la congregación. ¿Se acuerdan en los evangelios que aprendimos que a veces qué crece junto? El trigo y la cizaña, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que los difiere? A veces hablan igual, se parecen igual, se visten igual, utilizan los términos, se los conocen. Pero al final de cuentas, y es lo que va a decir al rato, ¿verdad? Pero aquí Judas va a decir, este es un peligro de ser arrastrados por esta clase de gente que lo que les interesa es su propio bienestar, su sensualidad, va a decir el verso 12. Y habían caído estos hombres en desenfreno. Judas los va a tachar de impíos, va a ser la palabra que va a utilizar. Y va a hablar que convierten la libertad ¿en qué cosa? En libertinaje. La gracia de Dios, ¿verdad? De nuestro Dios, nos va a decir el verso 4. También les va a nombrar murmuradores, que adulan a la gente, envilecidos, pero para sacarles provecho, nos va a decir el verso 16. Pero los va a acusar en triples, y va a utilizar ejemplos en triples, y va a utilizar estos tres ejemplos, y luego los va a contrarrestar, los va a comparar, y luego va a estar haciendo este juego de esta manera. Pero, por ejemplo, los va a acusar de negar al Dios único y soberano que es nuestro Señor Jesucristo. Los va a acusar de rechazar la autoridad y blasfemar. Y los va, y de toda autoridad, no solamente la de la iglesia, la del pastor, sino que la de Dios mismo. Y después los va a acusar en el tercer punto de causar divisiones y no tener el Espíritu de Dios en ellos, sino que el Espíritu del anticristo prácticamente. Entonces ahí van, por ejemplo, tres acusaciones. Y va a utilizar ejemplos. Así que vamos a arrancar aquí enseguida, pero de los ejemplos que va a utilizar también es un triángulo. Va a utilizar ejemplos bíblicos del pasado, va a utilizar ejemplos de tradiciones judías y también va a utilizar ejemplos aún extrabíblicas se le nombran, o aún va como a mencionar un libro apócrifo. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? ¿Quién me ayuda? Que no está en la Biblia. Que no está aprobado. Ok. Y en algunas Biblias parece que está, pero la pregunta es, ¿está aprobado? ¿Es inspirado por Dios?
pero también vamos a detallar algo, que el simple hecho de que porque algo esté mencionado en la Biblia no quiere decir que está aprobando de lo que se está mencionando, que aunque el carácter que se va a mencionar es Noé, sí está en la Biblia, ¿verdad? Aún vimos a Pablo decirles, aún uno de sus grandes, ¿cómo le nombró? ¿Quién se acuerda? De sus filósofos, o sus propios profetas han dicho esto, pero citarlo no le está dando credibilidad a la persona, sino que lo está usando. Ustedes conocen este ejemplo, entonces les va a utilizar 3 ejemplos del Antiguo Testamento, de la Biblia, de tradiciones judías y ejemplos extrabíblicos o apócrifos. Entonces del Antiguo Testamento va a utilizar Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Ya sabemos esta historia de allá de Génesis 19. Va a hablar del arcángel Miguel, que aquí aparece como arcángel. Normalmente se le nombra el ángel, pero aquí aparece de esta manera como arcángel. También va a utilizar el ejemplo de Caín, de Balaam, de Coré, de allá de Génesis y de Números, y va a hablar de Enoc. Entonces otra vez 3 ejemplos, pero de 3 en 3 vamos a ir viendo diferentes cosas. En cuanto a cuándo fue escrito este libro, es difícil no hay ningún registro específico. Algunos creen que en el año 70 o el 75 o entre medio, pero utiliza un lenguaje muy elevado, sofisticado. Entonces se cree que no fue en Palestina que se escribió, sino que fuera de Palestina por el lenguaje que utiliza. Si yo dijera, Añón, Ari, ¿de dónde me detectan que soy, hermana Angélica? Se rió, hermana Judith también. ¿De dónde? De Michoacán. Hay palabras que simplemente nos dan a saber de dónde es uno, ¿verdad? Entonces, igual así cuando uno lee esto, bueno, no se hablaba ahí así. Utiliza otro lenguaje un poco más sofisticado, pero sigue siendo otra vez inspirado. Pero hay muy pocos comentaristas que hablan de Judas, porque otra vez algunos dicen, porque cita a Enoc, que es un libro apócrifo. Entonces algunos cuestionan este libro con este motivo, ¿verdad? Pero no nos dice otra vez específicamente de dónde se escribió, cuándo se escribió, pero sabemos quién lo escribió, y nos lo va a decir ahí, se va a identificar como hermano de Jacobo, ahí en el verso 1, ¿verdad? Uno de las teorías más aceptadas es de que fue hermano de Jacobo, o de hermano de Santiago, el que escribió este libro. Y ambos son hermanos de Jesús, si esta teoría es correcta. ¿Cómo lo deducimos? Mateo 13:55. ¿Se acuerda que hicieron una pregunta hablando de Jesús? ¿No es el hijo del carpintero? ¿Y no se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Entonces Judas mencionado, y también mencionó a Jacobo, que sale siendo Santiago. También en Marcos dice, ¿no es el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Entonces deducimos de esto que este es el Judas, porque él se introduce aquí como hermano de Jacobo. Entonces este es el motivo. ¿Arrancamos, hermanos? Okay. Y está sencillo también el capítulo, en el sentido que va a dar la salutación en los primeros versos, va a hablar de las falsas doctrinas y falsos maestros del 3 al 16, y luego los va a amonestar exhortándolos del 17 al 23, y termina ahí con la doxología en el 24 25, unas últimas palabras. Judas 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. ¿A quiénes les escribe? A los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesús. Nótese que ya utilizó el primer triángulo. ¿A quién le escribe? A los llamados. No solamente son llamados, ¿qué más son? Santificados. A veces esta palabra se traduce en amor, pero santificados por el amor de Cristo. ¿Y cuál es la tercera? Guardados. ¿Ok? Entonces se presentó ya como tradicionalmente se presentaron algunos anteriormente, como siervo de Jesucristo. Le escribe a creyentes, a la iglesia, a discípulos del Señor, ya sea una iglesia específica o a varias, a una comunidad o a varias congregaciones. Entonces, hermano de Jacobo, de Santiago. Pero el nombre Jacobo y Santiago se usa intercambiable, pero se está dirigiendo a los llamados por Dios. ¿Quién nos llamó, hermanos? Nuestro Dios Padre. ¿Quién nos ama? Él, ¿verdad? Y nos guarda en el cuidado de Jesucristo. O les guarda para Jesucristo, se puede traducir así también.
Pero la palabra siervo, ¿qué significa? Servidor, ¿verdad? Dulos es lo que dice aquí, pero significa esclavo, ¿verdad? Por lo tanto, Judas aquí sale siendo doble hermano de Jesucristo. ¿En qué sentido? Si es hermano de Jacobo, que Jacobo era el medio hermano de Jesucristo, y Jacobo y Judas son hermanos, entonces, ¿se acuerdan qué Jesús les contestó cuando le hicieron la pregunta a aquellos? Son aquellos que, ¿quiénes? Entonces, si usted le obedece al Señor, le ha creído, le obedece, usted sale siendo, somos de la familia del Señor. Entonces, este Judas es doble hermano de Jesucristo, por decirlo así, físicamente a través de María y espiritualmente por su obediencia al mismo Jesús. Entonces, llamados hemos sido nosotros, caleo, ¿verdad? Con un llamamiento santo y amados para ser santificados, y por eso otra vez que va el juego de palabras, y guardados. Y describen estas tres palabras, hermanos, la seguridad que usted y yo tenemos como creyentes. Porque ¿de quién proviene la salvación? De Él. ¿Quién la efectúa? ¿Y de quién depende? ¿Quién la guarda? O sea que ese es el resultado de este llamamiento, de esta santificación y este guardamiento que nos guarda, que nos mantiene. Salud. Pero Él es soberano, hermanos, ¿lo es o no lo es? ¿Ok? Entonces, todo esto es el resultado de su soberanía, de su amor y de su poder. Entonces, otra vez, ahí está en tres cosas. Por su soberanía, Él nos dio el perdón, la misericordia cuando no lo merecíamos. Nos extendió su amor. Y es a través de su poder que podemos ser salvos y guardados. Pero también esto, hermano, tiene alcance desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Qué nos dice Romanos 8:30? Y a los que predestinó, hablando futuramente, ¿verdad? A esos también, ¿qué cosa hizo? Los llamó. Primero nos llamó, ¿verdad? Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces es un proceso, habla de pasado, de presente y de futuro. Ya hemos visto esto anteriormente, ¿verdad? ¿Ha sido usted llamado? Amén. Y si usted ha sido llamado, ha sido justificado. Y si ha sido justificado, también será glorificado, ¿verdad? Y ya también lo vimos allá en Primera de Pedro 1, del 3 al 5. ¿Qué nos dice? Dice de la siguiente manera: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada y prácticamente que permanece, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante de la fe. Por eso usted no puede perder la salvación, porque depende de Él se la ha dado y Él lo tiene a salvo y lo guarda. ¿Qué dijo el de las ovejas, hermanos? Que mi Padre me las dio y ninguna Él perderá, ninguna será arrebatada, ¿verdad? Estamos a salvos en sus manos. Entonces, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, hablando otra vez de pasado, de presente y de futuro. ¿De dónde fuimos llamados, hermanos, nosotros? De las tinieblas a la luz. Fuimos sacados del pozo cenagoso, ¿verdad? De ahí del lodo, y nos ha rescatado. De la vanidad a la sinceridad y a la seriedad. De la inmundicia nos ha santificado, ¿verdad? Nos ha purificado. Y sí, es un proceso todavía para vivir en acorde a su propósito. Entonces, si somos llamados, somos santificados y seremos glorificados, ¿verdad? Y que la santificación y justificación ahí van de la mano, ¿verdad? Y entonces, ¿a quién le merece todo este honor y honra y gloria por este aspecto? ¿Yo? Porque yo me lo gané, porque yo pude, porque vengo de cierta familia, porque tengo cierto dinero, porque soy de cierta raza. Es por su pura gracia y misericordia y amor y toda la honra y la gloria sea para Él, ¿verdad? Entonces, Él es el que inicia o empieza la gracia, Él es el que la ejecuta, Él es el que la perfecciona, Él es el que la mantiene y todo depende de Él. Pero continuamos ahí en Judas, ¿verdad? Verso 2. ¿Estamos ahí de regreso? Entonces, ¿qué les desea el hermano Judas aquí a los que les está escribiendo? Misericordia y paz y amor os sean multiplicadas. ¿Se acuerda qué significa la palabra misericordia? ¿Quién me ayuda? Gracia, ¿no?
Ese es caris, pero vamos cerquita, sí. Misericordia es leal al pacto, que Él es cumplidor de promesa. Entonces no merecíamos su misericordia, no merecíamos su gracia tampoco. Entonces, pero Él nos desea esta misericordia. Y esa es una de mis palabras favoritas, porque depende de Él. Él es leal y cumplidor de promesas al pacto. Entonces, que la misericordia de Dios, que Él es siempre fiel, que Él te dé esta misericordia, que Él cumple sus promesas, y paz y amor. ¿Qué significa paz? ¿Quién me ayuda? ¿Se nos olvidó? Es tener fe en medio de la tormenta y estar Ok. tranquilo. Esta paz completa, entera, no solamente es mental, física, espiritual, ¿verdad? Pero es estar confiando en Él enteramente, ¿verdad? Y solamente que proviene de Él. Dice, ¿qué dijo? Yo la paz que les doy a ustedes no es como el mundo se las da, ¿verdad? Aquí van a tener aflicciones y va a haber tormentas y va a haber dificultades. Pero esta paz que Él nos da sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Entonces Él les desea misericordia y paz y amor. Pero no solamente ahí con medidita poquita, ¿verdad? Sino que rebosen, que sean multiplicadas. Santiago también habló un poco de esto. Pero que prácticamente Dios les dé cada día, cada vez más y más misericordia, paz y amor. Entonces, hermanos, ¿de dónde proviene todo? De Él, ¿verdad? La misericordia de Dios es el manantial y la fuente de todo lo bueno que tenemos y pudiésemos esperar. Y está disponible esta misericordia a quienes, tanto para el miserable como el culpable, como para el creyente, pero algunos la van a rechazar. ¿Usted qué ha hecho? Nadie queda excluido realmente, hermanos. La oferta, la invitación del Evangelio es de la misericordia de Dios, su perdón es para todos. Pero quienes se excluyen son aquellos que se autoexcluyen, rechazando, diciendo, yo no quiero nada de esto, yo soy suficiente bueno para lo que yo voy a hacer. Entonces, aquí está un detalle. Cuando recibimos la misericordia del Señor, después viene la paz, después vamos a tener el amor de Cristo en nosotros. Aquí viene otra vez en 3. Porque ¿qué les está diciendo? ¿Qué les está deseando? Misericordia, paz y amor. 3 cosas. Y estas van vinculadas de regreso con el versículo 1. A los llamados, ¿qué les dijo? Han sido llamados, han sido santificados en amor y han sido guardados o son guardados. En 3 también. Entonces estas 3 cosas que les está deseando van de la mano con los que ya tenemos a Cristo. Tenemos esta paz, esta misericordia y este amor porque hemos sido llamados, hemos sido santificados y somos guardados en Él. ¿Tiene sentido? Otros teólogos lo interpretan de otra manera, pero también de igual manera trinitaria. Dicen que Dios el Padre nos extendió su misericordia y que el Hijo efectúa la paz por medio de su muerte en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y su sacrificio. Y el Espíritu de Él, de Dios, que mora en nosotros, por eso podemos amar a los demás, porque Él nos amó primero. Y otra vez aquí están los 3 obrando en conjunto, un Dios de las 3 maneras. Pero también vimos allá en Primera de Pedro 1:2 y Segunda de Pedro 1:2, que también era lo mismo que Pedro les deseaba. ¿Qué les deseaba? En oración, o sean multiplicadas estas también, ¿verdad? ¿Qué cosa? Estas 3, la misericordia, la paz y ¿qué más? El amor, ¿verdad? Muy bien, ¿dónde estamos? ¿En el verso 3? Y note cómo les escribe, ¿verdad? Judas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces les está diciendo, hermanitos, queridos amigos, quería escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, la que nos une, la que compartimos, la que es de Cristo, ¿verdad? Pero me encuentro en un dilema, que no les voy a escribir de lo que les quiero escribir. ¿De qué les voy a escribir entonces? Voy a tener que exhortarlos para que defiendan la fe que Dios les ha confiado una vez y para siempre, siendo un pueblo santo. Porque parece que aquí se les ha olvidado y se están dejando llevar por estas mentiras y estas locuras y ser arrastrados por todo lo que contradice lo que ustedes creen y saben. Pero
aquí Judas se siente ligado a ellos, a los creyentes que les está escribiendo. ¿Cómo les dijo ya ahí en el 3? Amados. Este es un afecto pastoral de Judas por la congregación o por la comunidad, diciéndole, hermanos, los aprecio, los quiero en el amor de Cristo, los amo en el amor de Cristo. Y lo que les estoy diciendo es porque es por amor, para todos, para la comunidad, para la congregación. Pero ¿cómo se siente ligado a ellos? Ya les dijo, la común ¿qué? Fe. La fe, la salvación que es nuestra, ¿verdad? Esto nos pone en el mismo nivel, en el mismo plano delante de Dios. Todos hemos sido salvos por gracia, por la misericordia, por el perdón del Señor. Y Tito 1:4 nos ayuda a entender esto un poco más, pero no vamos a ir a verlo en este momento. Pero aquí esta palabra contender, la hemos definido anteriormente en los libros pasados. ¿Qué implica esta palabra de contender? Pelear. Y requiere gran esfuerzo. Es luchar deliberadamente, intencionalmente, defender esto. Esta palabra se utilizaba para los participantes de torneos atléticos, o sea que el de correr la carrera, si eras luchador o si eras, hoy en día sería para, a veces a unos boxeadores se ponen ahí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Pero a veces no quedan, a veces quedan noqueados, pero aquí la idea es pelea, lucha, con todo, un gran esfuerzo. No es nomás cursar ahí por las mociones de que ya fui a la iglesia, ya cumplí, ya se hizo, bueno, ahora ya es lunes a sábado, voy a hacer lo que me dé mi regalada gana. No, esfuérzate, échale ganas, pelea, no tires la toalla. Cuando te quieres dar por vencido, continúa adelante. ¿Cuántos no hemos sido culpables a veces de querer tirar la toalla? Pero contender es esforzarse. Y realmente también aquí la fe implica un conjunto reconocido de enseñanza que ya habían escuchado ellos, que ya conocían. Pedro ya les había predicado de esto, Pablo había predicado a otras iglesias y las cartas habían sido compartidos con ellos. Esto lo vimos allá en 1 Corintios 11, del 23 al 26, en 1 Corintios también 15, del 3 al 8, en 1 Timoteo 1, 15 y 3, 16. Pero aquí recordándoles lo que ya sabían. Verso 4, ¿qué dice? Porque algunos hombres, no nos dan los nombres, ¿verdad? Han entrado, ¿cómo? Encubiertamente. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Y voy a aclarar esto porque esta frase a veces se malentiende. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. También aquí va en 3, pero no nos vamos a detener ahí. Entonces, estos hombres, ¿qué habían hecho? Habían infiltrando la comunidad o la iglesia atacando la fe. Estas personas no están siendo honestas en cuanto a sus motivos. Rechazan a Jesucristo, pero están en la iglesia. Y en el 12 nos va a decir, hasta están en los convivios, comen con ustedes. Y parece que fueran de la iglesia. Pero aquí Judas les está diciendo, estos ya están marcados para condenación. Entonces, el juicio de ellos ya está garantizado. Y está garantizado para todo aquel que rechaza a Jesucristo. Pedro lo dijo de esta manera, todo aquel que prácticamente niega que Jesucristo es el Mesías es un anticristo, porque está en contra de lo que es Cristo, ¿verdad? Entonces, aquí está la idea, si lo leemos la segunda parte del 4, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Algunos lo interpretan de que ya estaba preprogramado para ser malévolo y hacer estas cosas malas en la iglesia. Pero lo que está diciendo es de que está pre-autocondenada la persona que rechaza a Jesucristo como el único Mesías. Entonces se están autocondenando lo que ya está dicho. Es lo mismo cuando el Señor dijo, pongo delante de ustedes la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Todo este contraste. Bueno, están escogiendo esto. Entonces se están autocondenando en esta manera. ¿Tiene sentido? Sí. Ok. Entonces estas personas no están actuando honestamente, pero hablan las palabras, pero ya están marcados para condenación, porque rechazan el Evangelio, rechazan a Jesucristo, rechazan la autoridad de Dios.
se autocondenan. Pero Judas les nombra aquí impíos. ¿Qué significa la palabra impío? Alguien que me ayude, por favor. Impío. Okay, lo contrario de pío, ¿verdad? Okay, entonces es un apóstata, también se puede traducir. Un hereje que rechaza su fe en Cristo e introduce otra doctrina. ¿De quién es la doctrina? Es falsa, de Satanás, de demonio. Y la trae a la iglesia local, y es lo que vamos a ver de los versos 15 al 19. Pero lo hace pasar como que es de Dios. ¿Se acuerda qué dijeron otros autores? Aunque venga un ángel y te anuncie otro evangelio, no le creas. Pero estos han entrado sutilmente, como que si son miembros de la iglesia, hablan como cristianos, pero lo que están enseñando. Pero aquí está otro detalle, hermanos, muy fuerte. Usted no tiene que decir con su boca, yo no creo en Cristo, yo no creo en su autoridad, yo no creo en la palabra de Dios. Usted con su palabra puede decir que cree, pero con sus hechos está diciendo todo lo contrario. Usted puede venir aquí a la iglesia y decir, amo a Dios con todo mi corazón y le sirvo. Pero ¿qué le dijo? También vimos en los pasajes anteriores. ¿Cómo puedes decir amar a Dios a quien tú no ves y no poder ni ver pintado a tu prójimo, a tu hermano? Entonces con estas acciones estás diciendo eres cristiano, pero con tus palabras, pero con tus acciones estás diciendo no creo en la autoridad de Dios. Entonces estos falsos maestros son descritos en gran contraste con los amados del verso 1. El verso 1 son llamados, santificados y guardados, pero estos han entrado a la iglesia como que si son guardados, santificados y llamados, pero no lo son. Pero pretenden, o lo eran y han dejado la verdad. Pero ¿qué es la palabra libertinaje que se usa aquí, hermanos? ¿Qué significa esta palabra libertinaje? ¿Quién me ayuda? Vivir desordenadamente. Vivir desordenadamente. ¿Okay? Es prácticamente la falta de reverencia a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Y sí, es viviendo desordenadamente, no en orden. Cuando uno camina y anda ordenadamente, está obedeciendo la palabra del Señor. Pero libertinaje es hacer lo que te dé tu regalada gana sin importar lo que dice la palabra de Dios o lo que diga Dios, y vas hasta autojustificar lo que Dios diga. Dios puede decir esto, sí, pero, por ejemplo, una persona en el mundo puede decir, a mí no me importa lo que diga la Biblia, Dios quiere que yo sea feliz, entonces Él no tiene problema con que yo viva así, acá, o asá, o asá. Entonces han pisoteado la palabra del Señor. Y también le dan falso uso a la libertad cristiana. Gálatas 5 del 13 al 23 no lo vamos a ir a leer, pero habla de este libertinaje también, que Pablo le escribió ahí a la iglesia de Galacia. Pero también ahí en este verso habla, niegan al Dios único, soberano y nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién me recuerda la palabra en el griego para soberano? Comienza con des. Ahí estamos, ¿verdad? Aquí la palabra que se usa es déspotes, ¿verdad? Que es lo mismo. Al Dios que es dueño de todo y que tiene autoridad absoluta. Y se usa de Dios, el Padre. Lucas 2.29 lo utilizó, Hechos 4.24 lo menciona, pero este título es dado aquí juntamente con otro título. ¿Cuál es el segundo título aquí? Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí soberano y Señor van de la mano aquí, pero para enfatizar la soberanía y la deidad de Jesucristo como el único Dios. Pero ellos dicen, ¿sabes qué? A mí no me importa quién Dios sea, yo voy a vivir como me dé mi regalada gana. Voy a estar en la iglesia, voy a convivir con los hermanos, pero voy a mostrarles con mis acciones que Dios no existe, que Él no vive, que Él no es verdadero. ¿Respaldamos con nuestras acciones lo que decimos creer? ¿O también con nuestras acciones decimos igual Dios no es soberano? Él no es el Señor de mi vida. ¿Cuántos de nosotros Él es nuestro Salvador, el Señor? Amén. Pero podemos decir Él es el Señor de mi vida. O sea que Él tiene todo el control, que nos sometemos a Él. Entonces, ¿qué había sucedido aquí? Estas personas impías
habían infiltrado a la iglesia. Y decían maravillarse de la gracia de Dios, pero decían esta gracia de Dios, este perdón, esta misericordia, nos permite vivir como nosotros queramos porque ya tengo mi boleto para el cielo. Así que no importa cómo viva porque ya la salvación la tengo garantizada. Entonces, puedo vivir vive como quieras, vive vida inmoral si deseas, como quieras. Pero se va a establecer que los que nieguen a Jesucristo con sus vidas o sus palabras serán condenados. ¿Se acuerdan que también Jesús dijo en aquel día, me dirán muchos, Señor, Señor, en tu nombre no hicimos poder? ¿Qué les va a decir? Apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí, ¿verdad? Pero también no todo el que me dice Señor, Señor, ¿verdad? Entrará en el reino. Puede conocer las palabras, pero si no ha habido ese llamamiento, esa transformación, esa santificación y ese guardamiento es que nunca lo conocieron. Sabían el lenguaje. Pero otra vez aquí Judas va a entrar aquí enseguida a unos ejemplos que ellos conocen. Y los conocen muy bien. Pero les va a decir y les va a recordar por medio de estos ejemplos que cualquiera que se declare públicamente creyente, pero contradice con sus acciones negarlo, con su conducta, entonces va a recibir su castigo, su merecido. Entonces, si llama soberano y Señor a Jesucristo, pero vive como que no lo es, vamos a recibir ese castigo. Primero va a utilizar el ejemplo de Israel, que fue liberado ¿de dónde? ¿De dónde lo sacó el Señor? Lo llamó de Egipto. Pero los incrédulos, los llamó a todos. Pero ¿dónde quedaron aquellos incrédulos? Murieron en el desierto. Después va a utilizar el ejemplo de los ángeles, que los ángeles tienen un llamado especial de Dios. Pero sin embargo, algunos rompieron esos parámetros, fueron desobedientes. ¿Y cómo se les nombra ahora a estos ángeles desobedientes? Demonios. Pero también tienen su castigo asegurado. Y tercero va a utilizar el ejemplo de Sodoma y Gomorra. También segunda de Pedro 2 del 6 al 8 lo mencionó, ¿verdad? Pero ¿sabían que estas ciudades eran parte de la tierra prometida originalmente? Y ahí vivía un siervo de Dios, ¿cómo se llamaba? ¿Pero por qué fue destruida? Inmoralidad, que vivieron como quisieron. Entonces Dios dijo, basta, y vino su castigo. ¿Y cómo vino el castigo? ¿A través de qué? Y usted va a notar en todos los ejemplos, mayormente la purificación sucede a través de el fuego. Pero bueno, vamos a ir más rápido. El verso 5. Mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido. O sea que esto ustedes ya lo saben y también los que han negado esto. Que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y no es de que Dios los destruyó, sino que ellos se autodestruyeron no creyendo, ¿verdad? O sea que les está diciendo, quiero recordarles esto, aunque ya lo saben y lo han sabido, que Jesús, algunos manuscritos dicen de esta manera, otros dicen que el Señor o Dios Cristo, dicen otros manuscritos, primero rescató a la nación de Israel de Egipto, pero después se destruyeron por no permanecer fieles a Él. Se puede entender ahí. Y esto ustedes ya lo han sabido. O sea, estos creyentes tenían el conocimiento teórico, espiritual y discernimiento y lo habían entendido, pero aquellos que lo rechazaron, los espías, ¿qué dijeron? No se puede, pero inicialmente tenían fe, pero luego dijeron no se puede, ¿verdad? Pero habiendo salvado, aquellos los destruyó, se puede leer de esta manera. Pero los que fueron liberados de Egipto, no todos creyeron en la palabra de Dios. Entonces no les fue contado por justicia porque dudaron de Dios. Entonces no depositaron su fe y su confianza en Él, de que Él les daría la tierra prometida. ¿Quiénes entraron a la tierra prometida? Los que dijeron, confiamos y creemos en Dios, ¿verdad? Pero Dios hizo milagros ante esta gente, hermanos. Sí. Pero aún así, ¿qué sucedió? Fueron incrédulos y perecieron. Pero le pregunto a usted, ¿el Señor ha hecho milagros hoy en día? ¿La gente sigue dudando todavía? Algunos dirán, si Dios viniera y me dijera, yo creería. Tengo noticia, ya lo hizo y la gente todavía no cree. Verso 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Aquí estos ángeles
Y Judas se refiere a los ángeles como mensajeros. Pero Dios utilizaba ángeles como mensajeros. A ver, rápidamente, ¿a quién trajeron mensajes? Ayúdenme con unos ejemplos. A José. Okay. A Lot. Okay. A Elizabeth. Correcto. Buenos ejemplos. Y es más, también en Sodoma y Gomorra, cuando esta gente era tan pervertida que rompieron rango, no solamente de que Dios diseñó hombre con mujer, ¿qué estaban haciendo ellos? Hombre con hombre. Pero volvieron a romper otro rango que ¿qué querían hacer? Aún hasta los ángeles. Pero aquí también está diciendo los ángeles rompieron rango. Dios los mandaba como mensajeros. Y si regresamos a Génesis, rompieron rango allá también. Y bueno, pudiéramos hablar más de esto, ¿verdad? Pero abusaron del poder que Dios les había dado. Abandonaron su morada, está diciendo, ¿verdad? La referencia aquí, los ángeles caídos y Satanás. Isaías 14 nos ayuda a entender esto, del 12 al 17. Ezequiel 28, del 12 al 19. Lucas 10, 18 nos ayuda a entender esto también. Pero aquí, segunda de Pedro, también nos mencionó 2:4 acerca de estos que fueron entregados a los fosos de tinieblas. Pero los ha guardado para el juicio. Nótese que también los que hemos creído estamos guardados a salvos en Él, pero los que ya han roto rango, los tiene guardados para también el juicio. Diga, hermana. Ajá. Buena pregunta. ¿Qué opina? Entonces pregunta que no guardaron su morada y rompieron rango. Y esa es una buena pregunta, ¿verdad? Porque ¿dónde fue que sucedió que Satanás se trajo a estos ángeles, ¿verdad? Entonces, y aún también, si vamos a Génesis, a la creación, ¿dónde los vemos creados? ¿A los ángeles los vemos creados? No los vemos creados, ¿verdad? Pero ¿fueron seres creados? Y algunos teólogos creen de que en Génesis 1:1, cuando dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, que es ahí donde habían roto rango, y que ya estaban antes de la creación y que permanecían, porque de repente, ¿quién aparece ahí al lado de Eva? Ahí Satanás. Entonces, pero en este aspecto ha habido más de una vez, es una pregunta. Entonces hay posturas de que ha habido más de una ocasión que esto ha sucedido. Y normalmente tenemos la postura de que fue ahí donde todos los ángeles caídos, los demonios, porque leemos en Génesis 6, ¿verdad? De que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres, y ahí están estos debates, ¿verdad? Y pudiéramos quedarnos ahí en este aspecto, y es una excelente pregunta, ¿verdad? Y si es así y eso fue antes, entonces no eran los mismos ángeles, porque si eso fue que antes fue la batalla cuando fue Satanás arrojado y los ángeles con él, y luego los hijos de Dios, que son los ángeles, vinieron y vieron a las mujeres, o sea, ahí está la pregunta. Sí, y es excelente pregunta, porque aquí Judas está diciendo, hay algunos de estos que están guardados y reservados. Entonces, si están guardados y reservados, entonces no estaban libres, ¿verdad? Hay otra interpretación que simplemente están guardados y reservados, que ya tienen su merecido preparado y ya está predicho lo que les va a suceder. Van a ser lanzados y tirados por completamente, pero aún Satanás está libre o está atado en este momento. Él está libre. Él puede hacer lo que dé es más, Dios le permite que él sea ¿qué? El Dios de este siglo, ¿verdad? Pero están esperando, se puede traducir, su juicio final. Pero estos ángeles caídos están activos en el mundo como mensajeros de Satanás, ¿verdad? ¿Qué dijo el apóstol Pablo, verdad? ¿Quién le había mandado para qué cosa? Para cachetearlo prácticamente, ¿verdad? Entonces les está diciendo, recuerdo de los ángeles que no se quedaron dentro de los límites de la autoridad que Dios les dio, sino que abandonaron su lugar que les correspondía. Algunos teólogos lo interpretan que abandonaron su lugar en el cielo para estar aquí en la tierra. Otros lo interpretan de que simplemente abandonaron la autoridad de Dios para someterse a la de Satanás, en este aspecto. Porque ¿cuánta porción se trajo Satanás? Una tercera parte.
Entonces, y pudiéramos otra vez regresar aquí a ángeles, de Génesis 6 del 1 al 6 nos lo menciona, segunda de Pedro 2:4 también, ¿verdad? Que dejaron su propia morada en el cielo, pero Dios los enviaba como mensajeros, y entonces estos retornaban. Bueno, vamos a ver que el arcángel Miguel, y uno de los mensajeros, uno de los más poderosos, y Gabriel. Satanás era también, ¿qué? Era un ángel, era Un querubín. Pero ¿qué dijo? Rompió el rango, rompiendo autoridad. Entonces usted y yo, cuando caminamos y andamos desordenadamente, ¿qué rompemos? La autoridad de Dios, la pisoteamos. Somos igual que Satanás, por decirlo así, diciendo, voy a subir, me voy a sentar y voy a hacer ¿cómo? Me voy a poner en mi propio trono. Bueno, ya tienes reservado lo que te va a pasar a ti también, es lo que está diciendo. Y por eso les recuerda, el pecado los llevó a romper estos linderos allá en Génesis 6, ¿verdad? Aunque Dios continuó enviando a otros ángeles, se mantuvieron obedientes. Es más, va a decir más tarde aún, y el arcángel Miguel se atrevió a hacer esto, y muchos de ustedes se atreven a hacer estas cosas. Entonces, este gran número de ángeles no agradó con los, a Dios con su posición que Él les asignó. Entonces, al igual que Satanás con su orgullo, ¿qué hicieron? Vamos a vivir como nosotros queramos. Y lo que les está diciendo Judas, si los ángeles, aquellos que rompieron rango, desobedeciendo a Dios, van a recibir su merecido, ¿qué piensas tú, hombre? Que tú no vas a recibir tu merecido rompiendo, desobedeciendo, faltándole respeto a Dios prácticamente. Y continúa con el ejemplo aquí en el 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos ángeles, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo de fuego. O sea que les dice, no se olviden, les voy a dar otro ejemplo de Sodoma y Gomorra, ustedes ya saben esto, y sus ciudades vecinas estaban llenas de inmoralidad y toda clase de perversión sexual. Pero esas ciudades no se les perdonó, fueron destruidas. ¿Se les dio la oportunidad de arrepentirse? Dios nunca va a hacer algo en contra de alguien sin darle la oportunidad de arrepentirse. Téngalo por seguro. No creo en este momento que Dios esté castigando a Ucrania por medio de Rusia, porque no leemos de algún pecado que, bueno, si como patria están rebelándose contra Dios, la otra patria también es, pero hay creyentes en ambos lugares. Entonces en la Biblia no encontramos un ejemplo de estas dos naciones que Dios, o que haya predicho que los va a castigar de esta manera. Pero a Sodoma y Gomorra les advirtió, y si a Ucrania Dios la estuviera castigando por medio de Rusia, entonces hubiera mandado un mensajero para decir arrepiéntete. ¿Se acuerdan a Jonás? ¿A dónde lo mandó el Señor a pregonar? ¿Se arrepintieron? Sí. Si no, igual los hubiera desaparecido, ¿verdad? Pero Sodoma y Gomorra llegaron al punto del peor de los peores, ¿verdad? Pero el Señor puede perdonar al peor de los peores. ¿Qué dijo Pablo? Si a mí me perdonó el Señor, que era el jefe de los jefes de los pecadores, a ustedes también, ¿verdad? Pero a Sodoma otra vez, no solamente rompieron los linderos sexuales, sino que ahora también hasta con los ángeles querían abusar de ellos. Pero el Señor, ¿qué hizo? Con fuego, ¿verdad? Ahí comenzó esta cosa. Pero siguieron carne extraña, está diciendo el pecado de la homosexualidad. La palabra, el motivo que, la palabra que hoy conocemos como sodomía, ¿sabe de dónde viene? De Sodoma. O sea que haces como los hombres de Sodoma que se acostaban con los hombres. Es de ahí donde obtenemos la palabra sodomía, ¿verdad? Y no había excepción. Hasta la niñez, y aún por eso las hijas de Lot ni habían conocido hombre, porque los hombres andaban dándose gusto con hombres. Y bueno, preparado, que ya estaba preparado para casarse, pero no quisieron escuchar y se rieron y locura. Entonces, es más, habían perdido todo el uso. También Santiago habla de esto, ¿verdad? Y otros pasajes, pero y Dios los entregó a su propia. Entonces, si Dios no hace nada, ¿qué va a continuar? Si desde el más grande al más pequeño van a continuar en esto, ¿verdad? Entonces,
¿Pero con qué? Con fuego y azufre. Ahí nos habla Génesis 19:24. Que les sirva de ilustración, les está diciendo este castigo que se les dio a estos, ¿verdad? A los ángeles, a Sodoma y a Gomorra y a los incrédulos. Y Mateo 25:41, Mateo 13:41 también nos ayudan a entender un poco más de esto. Pero otra vez, para Sodoma y Gomorra el Señor les dio advertencia, ¿sí o no? Sí. Huyan de sus concupiscencias, de sus maldades carnales, o sea, yéndose tras carne extraña, es lo que dice ahí, que batalla contra el alma. Primera de Pedro 2:11 también lo dijo de esta manera. Pero otra vez el fuego parece ser el método purificador. Verso 8, estamos, ¿verdad? No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. O sea que de la misma manera que los ángeles, que Sodoma y Gomorra, ahora estos que están en la iglesia, estas personas que reclaman la autoridad de sus sueños en lugar de la autoridad de Dios, viven vidas inmorales, desafían la autoridad, se burlan de los seres sobrenaturales, de los ángeles caídos y de los ángeles que no son caídos, de los ángeles o de los seres gloriosos. Y también puede aquí interpretarse simplemente de los ángeles caídos. Mira lo que les pasó, pero a nosotros no nos va a pasar. Bueno, ¿crees que te vas a escapar? No. Estos son maestros de mente perturbada y espíritu sedicioso, pero olvidan que las potestades que hay y son ordenadas por Dios. No aprenden de estas lecciones. No aprenden que Dios castigó a Sodoma y Gomorra, a los ángeles caídos les tiene preparado su castigo. Aprendan de estos ejemplos. Y aún ustedes así se atreven a seguirlos. Les está diciendo Judas a los creyentes, a los llamados, a los amados, santificados y guardados. No se dejen llevar por esto. Son soñadores. Y otra vez aquí sugiere que recibían sus enseñanzas por medio de sueños. Decían, un ángel me habló, soñé esto, miré esta visión. ¿Era cierto que Dios hablaba de esta manera? Sí. Pero lo que ellos están trayendo a través de sueños y visiones contradice todo lo que dice la Biblia. Por eso nos dijo Pedro también y otros que a los ángeles o a todo espíritu, ¿qué debemos hacer? Probarlo, ¿verdad? Si viene de Dios o no. Entonces, pero la gente hoy en día, hermanos, quiere escuchar algo nuevo, algo que Dios me habló. Hermanos, si quieres que Dios te hable, métete en la palabra de Él. Pero dicen... Y también aquí están tres cosas. Mancillan, rechazan y blasfeman o maldicen. ¿Lo notaron ahí en el 8? Entonces, mancillan, rechazan y blasfeman o maldicen. O sea, son tres acusaciones básicas contra la autoridad. Curiotes es el que utiliza aquí. Pero contra la autoridad de Dios. Pero dicen, traemos una nueva autoridad a través de los sueños. Como soñador en lugar del Señor. Un juego de palabras ahí. Entonces... Pero rechazan las potestades superiores, la de Dios, la de los ángeles, los no caídos. Verso 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Entonces el arcángel Miguel contendía, pero en ninguna de las partes de la escritura nos menciona esto aparte de aquí. ¿Lo han notado? No tenemos este relato en ningún otro lado. Entonces, ¿qué les está dando Judas aquí? Les está dando un ejemplo extra bíblico que les mencioné, de un libro apócrifo. Diga, hermano. Según es una tradición judía, Uh-huh. los judíos se contaba que el arcángel Miguel Uh-huh. era el maestro de Moisés y que fue presentado cuando Dios puso, él, prácticamente porque supuestamente lo guió, Uh-huh. y donde Dios lo iba a enterrar, o sea, Uh-huh. que iba a morir. Uh-huh. Y tiene razón que esta tradición también dice que Satanás quería revelarle al pueblo de Israel dónde estaba la sepultura, para que el pueblo pudiera irse tras este lugar y adorar este lugar. Pero había sucedido con el pueblo de Israel de adorar algo antes que no era para adoración. ¿Qué comenzaron a adorar? ¿Qué más? Algo que era para bien y después lo están adorando. ¿Ok? Entonces la tradición es lo que dice
Y entonces, por eso les dije que les iba a dar ejemplos bíblicos, tradicionales y extra bíblicos también, ¿verdad? Que también el libro de Enoch hace mención de esto, que es un libro apócrifo, ¿verdad? Pero se consideraba que el arcángel Miguel era uno de los más de alto rango y que él conocía su puesto debajo de Dios, pero él dijo, este no es mi puesto para contender de esta manera con Satanás, simplemente con la autoridad que Dios me ha dado. Entonces que ni él estuvo dispuesto a salirse de rango para decir algo que no le pertenecía a él decir. Entonces, pero estos hombres que se meten a la iglesia se atreven a decir, Dios me habló, Dios me dijo esto nuevo que no está ni en la Biblia. Yo personalmente escuché una vez un hombre que dijo esto que les voy a compartir. Muchos pastores no les van a hablar a ustedes de esto porque ni está en la Biblia. Es tan fresquecito que Dios me lo dio. ¿Deberíamos tener cuidado ahí? Sí. Inmediatamente. Porque ya se lo está inventando o dice que es de un sueño que Dios se lo dijo. No fue de Dios, fue de un demonio. Porque otra vez todo que se opone a Dios. ¿Por qué alguien hoy en día habrá una religión que quiere convencer al mundo de que Dios no existe? Si Dios no existe, ¿para qué gastas tu tiempo convenciendo al mundo de que Dios no existe? Gastan su energía en esto. ¿Pero de quién viene esta doctrina? De Satanás, ¿verdad? Ok. Entonces, en el griego, si lo leemos de esta manera, dice, pero ni siquiera Miguel, el arcángel, el ángel poderoso, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente dijo, el Señor te reprenda, o sea, que te dejo en las manos del Señor, ¿verdad? Entonces, pero el arcángel Miguel también solamente es mencionado como arcángel aquí en este pasaje y en Primera de Tesalonicenses 4:16, y no lo encontramos en otra manera mencionado como arcángel, ¿verdad? Pero Miguel se conoce por el libro de Daniel, allá en 10:13, en Apocalipsis 12:7, también es líder de las huestes celestiales. Entonces, él continúa en su rango, él sabe cuál es su posición que Dios le ha dado, y se continúa allí. Pero bueno, ya hablé del libro apócrifo, ¿verdad? Ahí, el libro de Asunción de Moisés habla de esto, pero lo dejamos para otro tiempo si usted quiere dialogarlo, ¿verdad? Pero lo que Judas está haciendo es denunciando a los falsos maestros y les está diciendo, si ustedes lo siguen, están rompiendo rango también, mejor sométanse a la autoridad de Dios. ¿Qué dijeron aquellos que fueron maltratados y encarcelados? Es mejor obedecer a quién antes que a quién. Pero ustedes se están dejando llevar por estos maestros falsos que les hablan bonito, pero el motivo que les quieren hablar bonito es para el propio bien de ellos. Entonces ni Miguel hizo esto, que es un ángel que sigue obediente a Dios. Entonces estos falsos maestros pueden burlarse de las cosas que no entienden, pero entienden lo suficiente como para responderles de su propia ruina. Entonces aquí Judas les va a volver a declarar la condenación que les viene si siguen estos ejemplos malos. Verso 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Entonces, no les llamó animales, sino que saben de algunas cosas y las desobedecen, pero hablan de aquellas cosas que no saben. Entonces, a veces, ¿sabe qué? Está bien decir no sé, vamos a buscar la respuesta juntos, y para no hablar tonterías, ¿verdad? Pero estos, de lo que saben, lo ignoran y no lo hacen, pero hablan de lo que no conocen y no entienden. Se burlan, son como animales irreflexivos, hacen lo que les dice su instinto y así se provocan para su propia destrucción. Entonces, cuando usted no pasa en la palabra del Señor, hermanos, usted no va a poder hablar de la palabra del Señor, sino que va a sacar algo de la manga, se lo va a inventar y decir, Dios me lo dijo. Y va a hablar tonterías, locuras. Es más, la palabra que utiliza es esta misma. Verso 11. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y le lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Ay de ellos. ¿De quién? De Caín, de Balaam y Coré. Son ejemplos que ustedes deberían aprender de ellos, que fueron castigados, que siguieron su propio instinto como animales, desenfrenados y arrogantes, y rechazaron lo que Dios les había dado. ¿Quién fue el que rechazó también su primogenitura y después lloró arrepentido? Pero es rechazar lo que Dios tenía para ti, ¿verdad? Dominados por su orgullo, por su ira, por su rencor. No respetaron también la imagen de Dios. Caín, ¿qué hizo? No respetó la imagen de Dios, que era hecho semejante a la imagen de Dios. Su hermano, ¿cómo se llamaba? Abel, y lo mató, ¿verdad? Allá en Génesis 4 del 3 al 8.
el viernes en el centro de acción con hermano Tacho, hermana Natalia y los que estaban reunidos. Bueno, antes que hablamos de Caín, ¿verdad? Y de Abel. Que la ofrenda no fue el problema. Dijo, y Dios vio con agrado a Abel. Y luego dice, y su ofrenda. Pero Dios no vio con agrado a Caín. No era lo que traía, era la condición de su corazón, su actitud, etcétera, ¿verdad? Pero también Balaam, ¿qué permitió él? La avaricia, la codicia, que lo dominara, ¿verdad? Porque le pagaron para que fuera a maldecir. Allá en Números 22. Coré y su casa, ¿qué hicieron? Rechazaron la autoridad de Dios, se rebelaron contra Moisés, siervo de Dios, allá en Números 16. O sea que Dios había puesto a Moisés. Pero, ¿qué me importas? Bueno, rechazar la autoridad que Dios ha puesto es rechazar a Dios mismo. Balaam entonces engañó a la gente por dinero, desviándolos de su relación con Dios, era su intención, ¿verdad? Y Coré, ¿cómo pereció? En su rebelión, ¿verdad? Entonces le está dando 3 clásicos ejemplos que ellos conocían también, y los efectos desastrosos del celo, el orgullo y la avaricia. ¿Notaron que también van de la mano 3 cosas ahí? El celo, el orgullo y la avaricia. Pero estos hombres que han entrado a la iglesia y que están en la comunión, en el compañerismo y viven entre nosotros, son dirigidos por celo, orgullo y avaricia. De la misma manera. Verso 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. ¿Por qué dos veces muertos? Y si nacemos 2 veces, vamos a... y potencialmente nos lleva directamente el Señor, ¿verdad? Pero por su arrogancia, su inmoralidad, de estos falsos maestros, ponen en peligro el propósito del ágape. Pablo le habló a los corintios de este ágape. Suena como el amor, pero eran las comidas que tenían todo en común ahí. Cuando celebraban la cena del Señor, ¿se acuerdan cuando hablamos en Corintios? Dice, algunos se adelantan y tragan y se emborrachan y no esperan a los demás. Estos eran los convivios, los compañerismos. ¿Por qué tragaban ellos primero? Porque ¿quién era su Dios? Su propio vientre, ellos mismos. Pero les nombran nubes sin aguas, árboles sin frutos. O sea que son impíos, engañadores, no producen ningún beneficio ni bendición alguna. Entonces, cuando estas personas comen con ustedes en las cenas de comunión, de compañerismo, que conmemoraban también juntamente con estas, la cena, les nombra, también se traduce a arrecifes peligrosos que pueden naufragar, o contaminaciones entre vosotros. Les nombra manchas. ¿Cómo debemos nosotros guardarnos del mundo, hermanos? Sin manchas, ¿verdad? Entonces son como pastores desvergonzados que solo se preocupan por sí mismos. ¿Habrá de estos hoy en día? Sí. Son como nubes que soplan sobre la tierra, pero parece que va a llover y no dan lluvia. Son como árboles en otoño que, ¿qué hacen? Están doblemente muertos, no dan fruto y han sido arrancados de su raíz. Y Pedro también les nombró manchas, está allá en 2 de Pedro 2:13. Pero también se puede traducir como escollos ocultos. Pero las comidas fraternales, otra vez, esos eran los compañerismos de la iglesia primitiva, ya en 1 Corintios 11, del 20 al 22, donde son mencionados, ¿verdad? Pero ahí estaban también, pero el propósito de ellos, otra vez, era enseñar mentiras. Estos falsos pastores utilizaban su posición para aprovecharse, para ganar favor para sí mismos, fines egoístas, y no para alimentar al rebaño. Ezequiel 34 también habló de ellos, allá en el 2 al 10. No lo vamos a ir a leer, está fuerte. Y muchos otros también hablaron de esto. Y Pedro también. Pero los árboles sin fruto. Mateo también habló de estos allá en el 7 del 15 al 20. ¿Para qué sirve un árbol que no da fruto? Cortado y ser echado ¿a dónde? Al fuego. Ahí está, que está bien sembrado, bien plantado y da fruto, ¿verdad? Su hoja. Marcos también habló de esto. Pero desarraigados,
habla también ahí más o menos del juicio que les vendrá. Salmos, Jeremías, Mateo, muchos otros, no vamos a ir a verlo. Pero el 13 les nombra fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes. Algunos interpretan estas estrellas errantes también como los ángeles caídos, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Pero estas olas furiosas son las acciones de los impíos que son destructoras. Una ola es de una tormenta, hermanos, que viene un tsunami ahí. Estrellas errantes otra vez, muchos pueden navegar a través de las estrellas, pero si vas siguiendo una estrella errante, ¿sabes para dónde vas? A la destrucción, ¿verdad? Pero los falsos maestros son inútiles. No puedes confiar en ellos para que te den dirección y puedas crecer en la palabra del Señor. Y habla de la oscuridad de las tinieblas. Algunos lo interpretan que es del mismo infierno. Segunda de Pedro también lo mencionó. Pero fieras olas del mar. Otra vez la marea, la inquietud del mar. Que hacen un montón de ruido. Pero otra vez lo único que depositan es basura y espuma en la playa. Isaías 57 también nos ayuda a entender un poco más de esto. Pero es interesante aquí las estrellas. La palabra se traduce astros en el griego. Estrellas, los astros. Errantes se traduce planetai. ¿Qué suena igual que planetai? Planeta. Pero es todo aquello que ha violado las normas. Se traduce de esta manera. Entonces las estrellas errantes pueden ser otra vez los demonios y Satanás, pero también puede ser literal aquellas estrellas y planetas errantes que no te puedes dirigir por ellos. A veces en ciertos tiempos puedes ver algunos de los planetas, parecen estrellas, pero son planetas. Pero, ¿se acuerdan? Lucas también habló de esto, y segunda de Pedro también. Pero Lucas habló de estos falsos maestros como que son guías. ¿Son ciegos? Guías de ciegos. Errantes. O sea que no saben para dónde van. Lo hacen con autoridad y parece que saben lo que te están diciendo, pero son mentiras. Ok. Entonces, a estos hermanos ya tienen su recompensa, su castigo por perturbar la fraternidad cristiana. Otra vez, el trigo y la cizaña crecen juntos, pero ¿qué va? La cizaña no va a dar fruto. Por su fruto va a ser conocido, ¿verdad? No va a dar el fruto correcto. Entonces, ¿qué va a ser lanzado después a dónde? Al fuego, ¿verdad? Entonces, así que todo esto por su fruto. 14. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Y aquí otra vez Judas está citando el libro de Enoc, una obra extrabíblica, apócrifa, para más ilustraciones que ellos conocían. Pero aunque Enoc fue verdadero, ¿sí? ¿Enoc existió? Sí, ¿verdad? Pero no le está dando aquí que autoridad al libro apócrifo de Enoc, pero les está utilizando ejemplos. Aprendan de todos los ejemplos. ¿Podemos aprender de lo bueno, hermanos? Sí. ¿Podemos aprender de lo malo? Sí. También, ¿verdad? 15. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces, para ejecutar juicio sobre la gente del mundo. Entonces, ¿quién nos convence de pecado a nosotros? El Espíritu Santo, ¿verdad? Pero ¿el Señor va a juzgar a todos un día? ¿Vivos y muertos? A todos. Pero también aquí Judas continúa citando a Enoc 1:9 de la literatura otra vez apócrifa ahí. Pero nótese algo que se utilizó 4 veces, hermanos, en este versículo. Ya también lo mencionó en el versículo 4. Lea el 5 conmigo y ¿quién me dice cuál fue la palabra que se mencionó 4 veces? Para hacer juicio contra todos y dejar convictos, les voy a dar algunas pistas, a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Cuántas veces lo dijo? 4. Cuando se dice una vez, hermanos, basta. Cuando se dice 2 veces es para énfasis. Pero aquí, 4 veces. Pero ya lo dijo también en el verso 4, para describir a esta clase de gente, refiriéndose a su conducta, a su carácter, a su actitud insolente y su falta de respeto de Dios.
en estos 4 puntos también. Verso 16. Y note lo que hacen. Ayúdenme con la lista. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Entonces esta gente quejumbrosa, se queja de todo, nada le parece, todo está mal. ¿Cómo se llamaba el hombre aquel que no dejaba que nadie aceptara y él no quería aceptar, y a los que aceptaban? Diótrefes. A los misioneros que venían y a los que cuando no le obedecían a él, ¿qué hacía? Los corría. Ok. Entonces esta gente quejumbrosa quiere solamente satisfacer sus propios deseos. Se jacta en voz alta de sí mismo y se halaga para obtener lo que quiere. A la gente le habla bonito, pero se quejan contra Dios y sus caminos. Y pudiéramos ver un sinnúmero de ejemplos, no se los voy a dar ahorita todos, pero en Éxodo 16, en 1 Corintios 10, hay varios ejemplos. Pero esta conducta ya se las dije, les está diciendo. Las vimos con los del pueblo del desierto. ¿De qué se quejaron, hermano? De que no tenía Allá estábamos mejor. ¿Y acaso no te estabas quejando que sufrías? Sí, pero allá estaba mejor. Comía carne. De todo se quejaban. De todo se disgustaban. Pero sus bocas hablan arrogancias, hablan jactancias. Pedro en el capítulo 2 de Segunda también habló de esto. Pero viven adulando, dice. O sea, admiran las apariencias. Son como nubes, otra vez ya lo dijo, ¿verdad? Que parece que traen algo, pero traen nada. Pero son, pero son sensuales. ¿Quién es su Dios? Ellos mismos. No tienen el espíritu de santidad. Ok. Pero aquí los va a amonestar y vamos rápido. Ustedes me prestaron tiempo haciéndome comentarios y preguntas, ¿verdad? Así que aquí los va a amonestar y exhortar, llamándolos a permanecer fieles. 17. Pero vosotros, en contraste a todos estos hombres que son infieles, ustedes son amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes lo dijeron? Un montón, les puedo dar la lista. Lo que ya fue dicho, predicho. Mateo 24, Hechos 20, Primera de Timoteo 4, Segunda de Timoteo 3, Segunda de Pedro 2, etc. Los apóstoles también. Pero aquí, más bien, le están creyendo a estos que han infiltrado, mentirosos, entre los creyentes. Pero va a contrastar la conducta de los impíos a la de los apóstoles y a los de ellos que deben permanecer. No se burlen, mejor hagan lo correcto. Ok, ¿dónde estamos? ¿Se me perdí en el 18? Ok. En el 18 entonces, permanezcan en esto. Los que os decían ellos, ¿verdad? El postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Entonces mejor crean lo que le dijeron los apóstoles, que en estos tiempos, en los últimos tiempos, ¿cuándo comenzaron a arrancar los últimos tiempos, hermanos? Desde la venida de Jesucristo que fue crucificado, algunos lo comienzan a marcar desde la crucifixión, otros lo marcan de la resurrección, otros lo marcan de su ascenso, pero de allá hacia acá han comenzado a correr los últimos días. Porque un día es como 1000 años, ¿verdad? Pero para el Señor. Pero estamos viviendo en los últimos días, hermanos. ¿Podemos poner fecha? Pero algunos aún también se atreven a esto, ¿verdad? Mejor créanle a lo que les decían los apóstoles, lo que dijo Jesús, lo que le han dicho todos estos hermanos, lo que les estoy diciendo yo y repitiendo, en lugar de creerle a estos mentirosos que están entre ustedes. Entonces, decían, se refiere a lo que está escrito y a lo que oyeron también. Algunos de ustedes lo escucharon directamente de algunos de los apóstoles. Aquí Judas les está recordando, ¿era apóstol Judas? 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. También aquí está en 3. ¿Qué hacen? Causan divisiones, son mundanos y no tienen el Espíritu. O sea, son sensuales, su propio Dios es su propio vientre, ellos mismos. 3 expresiones otra vez que describen a los impíos. Santiago también habló de esas características de ellos. Pero estas personas otra vez, ¿qué hacen? Dividen. Son del mundo. Causan divisiones, son mundanos. Les dicen, haz lo que te dé tu regalada gana. Yo lo hago, mira, y soy cristiano y vivo bien. Entonces,
No les creas a ellos, mejor créele a la palabra del Señor, porque no tienen el Espíritu de Dios, son mundanos. Ok, ¿dónde estamos? En el 20, ¿verdad? Pero vosotros, en contraste a ellos, amados, ¿qué deben hacer? Edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. O sea, les vuelve a enfatizar, ustedes son amados, han sido llamados, amados, justificados y guardados, ¿verdad? Manténganse en la fe, guárdense en la fe, manténganse en esta fe, en la santísima fe. Y anteriormente dice que fue entregada una vez y para siempre, ¿verdad? ¿Basta una vez, hermanos? Basta. Verso 21. Conservaos en el amor de Dios, esperando ¿qué cosa? La misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ya tenemos la misericordia del Señor, pero otra vez se va a cumplir completamente cuando Él retorne por nosotros. Estemos a la expectativa. ¿Cuándo esperamos ya el regreso, el retorno del Señor? Y con rumores de guerra, con pestilencias, con hambres. ¿Se acercará, hermanos? Ok. Entonces eviten todo lo malo, hagan lo bueno. 22. Algunos que dudan, convencerlos. Lo que está diciendo aquí, hermanos, muéstrenles misericordia. Pero se me fue la palabra. Persuádanlos con sus acciones, no solamente con sus palabras. O sea que cuando usted hable ante ellos, que lo que usted hace, usted los pueda convencer. Porque si ellos están entre si creer y no creer, usted los puede persuadir a creerle a Cristo, a Dios, a su palabra. Cuando lo ven a usted caminar y andar y vivir íntegramente, amando a Dios y amando a todos los hermanos. Pero si usted dice amar a Dios y lo ven no amar a su hermano y vivir de una manera que no agrada a Dios, entonces usted no los va a convencer de que Dios es real y que Él existe, porque ¿cómo conocerán los demás que somos discípulos de Jesús? Y cuando vean que tenemos el amor uno para con los otros, ¿verdad? Ok. Entonces aquellos que su fe es vacilante, que titubean y no están bien firmes, convéncelos con tu comportamiento, con tu palabra, con tu vivir. Verso 23. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo la ropa contaminada por su carne. Entonces, ¿a unos podemos rescatarlos, hermanos? Sí. A estos que todavía no están convencidos de que si Dios existe, sí o no, o si quieren tirar la toalla, sí o no. Pero aquellos que ya, hermanos, definitivamente han tomado su postura de que no me importa lo que dice la palabra de Dios, yo voy a vivir como yo quiera, ya están autocondenados, entonces su ropa, ¿qué dice? Está contaminada, aborrécela, o sea, no tengas compañerismo con ellos, pero ten temor, dice en el griego, odiando incluso la ropa manchada de ellos, porque si te acercas a ellos, te vas a manchar también, te vas a contaminar. Entonces, pero arrebatándolos aquí, rescatándolos como del fuego, porque aquellos que no están convencidos todavía de que si la palabra de Dios es verdadera, entonces tú los vas a ayudar a salvar, a llevarlos a los pies de Jesucristo. Pero si está hablando de creyentes, el que hace retornar ¿cómo dice ahí que un alma de qué hace? ¿Cómo dice? Cubre multitud de pecados, ¿verdad? Entonces, hay personas que todavía pueden ser convencidas, pero los que ya han tomado su postura, pues entonces ten cuidado de sus ropas contaminadas. Puedes orar por ellos, pero ya no se puede hacer nada prácticamente. Es cuando Pablo dijo, lo voy a entregar a Satanás para que si era cristiano y no se quiso arrepentir, que él haga de su cuerpo, de su vida, de ellos. Okay. Y hazlo con temor, conociendo la seriedad del pecado. No sea que tú también caigas en aquello, ¿verdad? Dice que ustedes que son más espirituales, hay que restaurar y ayudar a aquellos que están titubeando. Pero ten cuidado, no sea que tú también caigas en aquel error, ¿verdad? También Gálatas 6 nos ayuda a entender un poquito más de esto. Pero bueno, y pudiéramos hablar de Levíticos, de la ropa contaminada que tenía que hacerse con aquella, ¿verdad? Quemada, tirada, ¿verdad? Pero bueno, continuamos. ¿Cuánto nos falta? 24.
y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y aquí vamos a ver una oración de alabanza también, pero toda la gloria a Dios, quien tiene poder para guardarnos, hermanos, de caída y llevarnos con gran gozo a su presencia gloriosa sin una sola falta. Y aquí guardarnos, también Pedro habló de esto. No quiere decir que de vez en cuando no vamos a titubear pero que nos guarda nuestra alma, nuestro espíritu. Estamos a salvos con Él. ¿Y cómo nos va a presentar finalmente, hermanos? Aquí sin mancha. Y la palabra aquí es como presentar a un dignitario con el mejor honor y formal, irreprensible, sin mancha, que dijo Primera de Pedro también. Entonces, ¿ahora estamos santificados, hermanos? ¿Estamos todavía en el proceso? Sí. Okay. ¿Se acuerdan que hablamos de esto, que hay pasado, presente y futuro, verdad? También de este aspecto. Ok. Pero que nos presente también con alegría, ¿verdad? ¿Cómo lo dijo ahí? Con gran alegría. Entonces aquí otra vez, de una manera especial. Ok, ¿cómo dice el último versículo? Y aquí el motivo de la palabra alegría es en contraste para todos los impíos. ¿Cuál va a ser de ellos? ¿Va a ser alegría? Lloro y crujir de dientes, ¿verdad? Pero va a terminar con una nota positiva. ¿Cómo dice el 25? Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Entonces, también aquí está en triángulo, ¿verdad? Poderoso, único sabio, Salvador, a Él toda la gloria, majestad, poder, autoridad, son suyos, ¿verdad? En el presente y más allá de todos los tiempos. ¿Dios es solamente poderoso, hermanos, o es todopoderoso? Todopoderoso. Déspota, otra vez soberano en este aspecto. Y nos va a presentar sin defecto ante Él mismo, ¿verdad? Entonces, todos los creyentes sinceros, que hemos creído en Él, Jesucristo dijo, ninguno lo voy a perder. Pero aquel que niega a Jesucristo, pues se autocondena.